El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Hay agradecimiento en este día, querido hermano, porque Dios demanda el hogar, la familia, institución sagrada de Dios, que en este tiempo, hermanos, en el cual la familia está en el hogar, sea para que edifique Cristo esa casa. Por eso este día, hermano querido, estamos dando la bienvenida desde vía Sky, aquí desde mi hogar, te damos la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, somos matrimonio y estamos establecidos en el orden de Dios. Por eso este día, agradecimiento hay en este día en el cual el Señor va a hablar a través de un escrito está lo que demanda el Señor para la casa, para el padre, la madre, los hijos, que es lo que Dios anhela que ese hogar esté consagrado en su presencia. Este día, Sergio, el Señor va a hablar acerca de la actitud que se tiene y muchas veces eso trae alguna, sobre todo trae consecuencias para la casa por la actitud que se toman muchas veces los padres de indiferencia a los hijos. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por eso, hermanos, que antes de abrir su santo registro, vamos a pedir la presencia de su Santo Espíritu para que sea Él quien venga, quien nos convenza, quien nos instruye, quien nos enseñe y quien nos redarguye a través de un escrito está. Es por eso, hermanos, que vamos a postrarnos en nuestras rodillas, pidiendo la presencia del Santo Espíritu para que prepare nuestro corazón y nuestros oídos espirituales, para que todo aquello que emana de este santo registro, hermanos, caiga en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Le invitamos, hermanos,
que si tiene usted el deseo en su corazón de acompañarnos de rodillas, doblemos nuestras rodillas físicas, pero si por algún impedimento físico o tal vez está en un lugar no adecuado, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, elevamos nuestra voz delante de tu santísima presencia. Nos acercamos confiadamente ante tu trono de la gracia, agradeciendo, Señor, el don de la vida que tú nos prestas, Señor. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, lo primero que hacemos es venir y confesar nuestras faltas. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Y es por eso, Señor, que venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras faltas. Nos hemos arrepentido de ellas, las hemos confesado y pedimos, Señor, que tu oído santo escuche esta oración, Señor, porque nos humillamos delante de ti. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos postramos delante de ti, Señor, orando los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración que en este momento se eleva delante de tu presencia. Tú conoces los corazones, Señor, de tus hijos. Sabes su necesidad, porque tu palabra lo dice, que desde antes de que abramos nuestra boca, Señor, tú ya sabes lo que nos hace falta. Es por ello, Señor, que confiamos en el poder de tu palabra, confiamos en tu misericordia infinita, pero también nos sometemos a tu divina voluntad, Señor, para que tú nos des de esa bendición que clamamos a ti conforme a la medida de nuestra fe, pero también, Señor, que esa petición que te hacemos, Señor, sea para bendecir, sea para restaurar, sea para reconciliar y sobre todo sea para perdonar. Te pedimos en esta hora, Señor, del tiempo de culto familiar, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que todo lo que leamos a través de tu santa palabra, Señor, tú la pongas como un cimiento en nuestra vida espiritual, Señor, para que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, para que rinda fruto, Señor, el 100 por 1, porque así tu palabra lo demanda. Es por ello que pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos acompañes en este día, Señor, y que nuestra vida, Señor, sea transformada por el poder de tu Santo Espíritu. De antemano te damos las gracias, Señor, porque tú te agradas cuando ves un corazón arrepentido, cuando ves un corazón contrito que se humilla delante de ti, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente por los méritos de Cristo Jesús, para que sea todo honor, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por su fidelidad y su misericordia. Quisiéramos poner la base, hermano, que es la palabra de Dios, el cimiento del ministerio de oración que se está llevando en este día, el culto familiar. Hay agradecimiento, querido hermano, porque Dios va a hablar a la casa, Dios va a hablar a la familia. Este día quisiéramos poner lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios nos llama, hermano, y nos santifica acerca de la actitud. Dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que se haya de saberse. Querido hermano, hay actitudes que se muestran muchas veces que parece que nadie te ve, que parece que lo que haces, hermano, nadie lo sabe. Pero déjame decirte, querido hermano, que hay ángeles que están viendo la actitud que tenemos, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos comportamos, qué hacemos. Todo aquello, hermano, será llevado en un registro y de todo aquello que se hace, seremos, hermanos, juzgados. Por eso es importante que en este día lo que Dios va a hablar se llama lo que se va a ministrar, los secretos del corazón. Quisiéramos que Dios nos hablara a través de su santa palabra. Si tienes la bendición, querido hermano, de tener ahí tu Biblia, o si no puedes porque estás en un lugar posiblemente público en el cual no puedas ni siquiera ver, si puedes, retén, hermano, ese versículo o lleva un lápiz, un papel y anota las citas bíblicas.
Dios va a hablar, hermano. Muchas veces fallamos como padres y Dios desea, hermano, enderezar nuestro camino, enderezar nuestra vida espiritual. Por eso lo que se va a ministrar en este día, los secretos del corazón. Así es, la palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Nuestro Señor Jesucristo dando instrucciones a sus discípulos, les decía eso. O sea que nada puede ser oculto delante de la presencia de Dios, porque todo va a ser manifestado, todo va a ser revelado en el tiempo preciso. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de estar apercibidos, sobre todo como padres de familia, porque muchas veces, hermanos, permanecen pecados ocultos dentro de la familia y nosotros ni siquiera lo sabemos. Ya sea que el padre, la madre o también los hijos guarden ese tipo de secretos que no los revelan por alguna circunstancia. Y es por eso de que debemos de entender, hermanos, lo que significan las palabras para poder ver la gravedad que en sí en ellas traen. La palabra oculto, hermano, quiere decir escondido. Es una acción deliberada y es una acción ventajosa. Cuando usted oculta algo, es porque lo que está ocultando es mal habido, es mal dicho o es mal puesto en acción. Y la palabra secreto, la palabra secreto es algo revelado, es algo reservado que se revela en un momento oportuno. Entonces ahí está la diferencia de ocultar, es decir, de esconder, o de guardar en reserva alguna situación, alguna acción, alguna palabra, pero que en un momento dado va a ser revelado. Entonces deja de ser secreto. Pero lo oculto, hermanos, es cuando se descubre. Cuando se descubre lo que se esconde, entonces hay vergüenza. Y es por eso que debemos de recurrir a la palabra de Dios, para que la misma palabra de Dios nos enseñe cuál debe de ser la actitud de un cristiano. Ningún hombre, hermanos, puede llamarse cristiano sin tener el Espíritu de Cristo, el cual el Espíritu de Cristo se va a manifestar en el hombre a través del carácter que Cristo tenía. Es decir, un hombre que no oculta, un hombre que no tiene secretos, un hombre abierto, un hombre honesto, sensato, primeramente en su hogar y después fuera de su casa. El cambio, hermanos, interno que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros se refleja en lo externo también. Entonces es importante, hermanos, que tomemos como modelo para poder actuar a Cristo Jesús. Él es nuestro único modelo. Pero tenemos que irnos a la Biblia, hermanos, para ver cómo la misma Biblia nos va a ir mostrando cuál debe ser la actitud paterna, pero también la actitud de los hijos. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 27 y el versículo número 15, donde la escritura dice: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. O sea, la misma palabra de Dios, hermanos, nos muestra cómo hay acciones que el hombre hace, en este caso a través de la idolatría, a través de la adoración a imágenes, pero también en la vida del hombre pueden ser otro tipo de idolatrías y otro tipo de imágenes. Cuando el hombre se reserva, como lo comentamos hace un momento, ciertas palabras, ciertas acciones, ciertas actitudes, y las oculta delante del hombre, él piensa que también está engañando a Dios. Pero sin en cambio, la Escritura nos está diciendo, dice: maldito el hombre que guardar ese tipo de acciones, de idolatrías, de adoración de imágenes, u otro tipo de idolatrías que el hombre tiene, de atesorar riquezas, de tener actitudes morales negativas, en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces, la misma escritura nos dice que nosotros debemos de guardar un compromiso para buscar el carácter a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Cuando se habla de oculto, cuando se habla de secreto, lo vemos desde el principio del libro de los orígenes. Cuando Eva pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Pero el Señor le descubre: ¿qué hiciste? Ya sabía lo que ella había cometido
Dios no necesita, hermanos, que tú vayas y le digas, Señor, hice esto, me porté mal. Él lo sabe, Él lo ve y sabe la actitud del corazón. Desde ahí, hermano, cuando una persona se oculta, cuando un hijo tuyo se aleja, cuando un hijo tuyo se encierra, pasa tiempo en el silencio, con el teléfono, con internet, y tú entras por cualquier motivo a su recámara, él se sorprende. Muchas veces esas miradas de que se ven descubiertos, luego toman actitudes, hermano, que se descubren ellos mismos. Hay que poner más atención, porque Dios nos avisa muchas veces. Cuando tú notas esa actitud, pide a Dios, Señor, reprende ese espíritu, reprende esa maldad que hay en ese corazón. Porque cuando hay algo se oculta, cuando algo se hace en secreto, ¿por qué se esconden? Porque no es nada bueno. Porque todo lo hacen en lo secreto, porque eso no viene de Dios, hermano. Dios actúa con una libertad, porque eso vino Jesús, a darnos libertad en todo y no andar, hermano, escondiéndonos. Eso lo vimos desde el principio, que el pecado cayó en él. Por eso, hermano, cuando esa actitud tú la notas en tus hijos, en tu esposo, encara, hermano, esa situación. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Permíteme ver tu página, permíteme ver tu llamada. No, esto es mío. No, porque todo lo que se hace escondidas, hermano, no trae beneficios. Al contrario, hay que estar más atentos a eso, hermano, ya sea en tu esposo o ya sea en tus hijos. Y pedir a Dios, Señor, reprende y redorgulle el espíritu de Amén. aquel que está haciendo esto. ¿Sí? Así es. Pedir a Dios, hermano, que Dios dé sabiduría a los padres y también madres. La actitud que se toma uno, también los hijos aprenden de eso. Amén. Así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos va a ir indicando, nos va a ir alertando, pero también nos va a ir guiando para cambiar ese tipo de actitudes y tratar de someternos y de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Los que profesan seguir a Cristo y al mismo tiempo ocultan cosas, no han aprendido de Jesús. Porque ser cristiano es ser como Cristo. Amén. Si usted, hermano o hermana, profesan seguir a Cristo, deben de profesar su ejemplo también. Si hay defectos, si hay faltas, hermanos, usted no es seguidor de Cristo. Lamentablemente tenemos que decir las cosas como son, porque Cristo fue nuestro modelo, fue un varón perfecto. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo estaba en su humanidad, su divinidad la hizo a un lado, hermanos, pero en su humanidad él pensaba, él sentía, él tenía necesidades físicas, tenía necesidades espirituales, y él comprende, hermanos, cuál es la condición de todo el hombre. Por eso es de que nuestro modelo debe de ser nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, lo comprendió y lo manifestó en el cambio de vida que tengo. Y una de sus declaraciones que él dio está aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y en el versículo 20, donde la palabra de Dios nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, más vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, hermanos, cuando albergamos secretos ocultos en nuestro corazón, ya sea de intención o ya sea de obra, cometemos doble falta, cometemos doble pecado. El primero es delante de Dios y el segundo es contra uno mismo. Es por eso, hermanos, que Pablo mismo, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque él reconocía que Cristo había clavado en la cruz del Calvario los pecados del mundo. Y Pablo confesaba que toda su vida pasada, todos sus defectos de carácter, habían sido crucificados con Cristo. Esa es la justificación de la fe. Dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque había cambiado. Y ese es el camino del cristiano. Ese es el cambio. Esa es la verdadera conversión que nosotros debemos de manifestar. Pero la misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que muchas veces ocultamos cosas o tenemos cosas en lo secreto
y nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos los enseña. Aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 6, el versículo número 7, la escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. O sea, despertemos, hermanos, de esa actitud, de ese sentimiento que el hombre piensa que al engañar en su hogar, a su familia, a su esposo, a su esposa, vamos a seguir viviendo esa vida de complacencia para el pecado, para la falta. Aquí entran también los hijos, hermanos. Los hijos tienen un comportamiento en la casa, pero también fuera de la casa tienen el otro comportamiento. Si dentro de la casa se le está educando en el camino recto de Dios, se le está enseñando a orar, a meditar en la palabra, a comportarse, a ser hombres honestos, hombres sensatos, hombres de bien, eso mismo van a reflejar en la calle, en la escuela, en el trabajo, donde estén. Pero sin en cambio, si se mantiene un espíritu, hermanos, que guarda en ellos cosas íntimas, interiores, que en lo oculto piensan, hacen, ven, hablan cosas que no son de Dios, entonces ellos mismos, hermanos, están engañados. Pero la palabra de Dios nos lo dice muy claro, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y lamentablemente, hermanos, ese tipo de actitudes traen consecuencias que nos van a afectar en nuestra vida en lo futuro. Entonces, hermanos, aprendamos de lo que la palabra de Dios nos dice. También, hermanos, debemos de entender que muchos nos medimos entre sí, comparando la vida con la vida de otros. Y esto no debe de ser así. Y refiriéndonos a los jóvenes principalmente, a las señoritas, hermanos, muchos tomamos como modelo, no el modelo bíblico, el modelo de Cristo, sino por la irresponsabilidad o por la falta de interés o por los afanes de los mismos padres, los hijos no ven un modelo en su casa. Los hijos no buscan un modelo en la palabra de Dios porque no han sido instruidos así. Entonces, ¿dónde buscan un modelo ellos? En el mundo, lo que el mundo les ofrece. Por ello, muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, hermanos, toman como modelo lo que ven afuera. ¿Qué es lo que ven afuera? Lo que el mundo les presenta a través de la fama de deportistas, de artistas, de cantantes, de tanta cosa que existe, hermanos, que ellos toman ese modelo y ellos llegan a pensar, yo quiero ser como ellos. Sin en cambio, la mayoría de la vida de estos personajes, hermanos, es una vida falsa, es una vida externa, es una vida que a lo mejor sí tiene lujo, tiene riqueza, pero cómo está su vida espiritual. Y nuestros hijos, hermanos, lamentablemente toman como modelos gente impía que ni siquiera conoce de Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que nosotros sembremos en pensamiento, en obra, en acción, en intenciones, eso mismo vamos a cosechar. Entonces, esta es una voz de alerta que la Biblia nos muestra para tener una responsabilidad primero como padres. Pero tú, joven o señorita, si no tienes ese modelo en tu casa, ya sea por circunstancias ajenas, tú recurre a la Biblia y toma el modelo bíblico y deja de imitar a gente impía, a gente que no edifica, a gente que en lugar de señalarte cosas buenas, te señale todo lo contrario. Amén. No olvides, Cristo no puede ser burlado. Amén. El Señor manifiesta, hermano querido, que debemos de ser imitadores de Él. Debemos cada día tener el carácter de Cristo. ¿Cómo lo vamos a tener? A través de pasar tiempo con Él, a través de conocer la vida del Señor, cómo, hermano, Él caminó, cómo el Señor perdona, cómo el Señor habla, querido hermano. Porque aquí vemos, hermano, en este santo libro,
Vemos más cuando tú llevas, hermano, o el culto familiar en la familia. Los hijos van aprendiendo el amor de Dios, van aprendiendo a conocer el Señor. Cuando ellos toman, hermano, imitan otros, por ejemplo, hace rato se menciona que muchos de los hijos, a través de los deportistas, a través de artistas, a través de tanta gente que está en la fama, ellos dicen, yo quiero ser como ellos. Pero ¿por qué no pasan a ese hombre que estaba afamado y idolatrado? ¿Cómo murió? Con una droga, con un exceso de droga. Así terminan sus días, cuando ese ambiente, hermano, es un ambiente de oscuridad, es un ambiente guiado por el enemigo. Porque en ese mundo, hermano, es un mundo de oscuridad. Aparentemente parece que todo lo tiene, pero ve cómo es el final de esos artistas, de esa idolatría que tú formas en ellos. Pidamos a Dios, hermano, que si estás pasando por aquello, hermano, que tú estás practicando y que piensas que nadie te ve, que nadie lo sabe, déjame decirte, Dios lo sabe, Dios lo ve y desea ayudarte, desea que tú lo confieses, lo abandones, lo aborrezcas y te acerques a Él. Porque así no puedes vivir con algo que te atormenta cuando estás en la soledad o cuando estás en lo secreto con ese pecado. Pidamos a Dios que en este día la familia, el hogar, no haya eso entre el padre y la madre, porque muchas veces de la casa, salen todo lo que se vive en este mundo, tragedias, dolores, sufrimiento y vergüenza para los padres. Así es, entonces la misma palabra de Dios, hermanos, así como nos da una exhortación y nos previene de caer en ciertas conductas, también nos orienta y nos dice cuál es el camino que debemos de seguir. Decíamos que nuestro ejemplo debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo lo declara, hablándole a sus discípulos, Él pone el ejemplo de Él mismo. Vamos a verlo aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo número 17, donde la palabra de Dios lo dice muy claro. Dice, porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. O sea, el Señor Jesucristo en su vida, en su obra, en su misión, con sus pensamientos, con su accionar, con su testimonio, Él daba, hermanos, un ejemplo a sus discípulos. Y ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir. Ahora, vamos al caso contrario. Vamos a decir que en tu casa tú tienes un ejemplo a través de tu papá, a través de tu mamá, que sea un hombre recto, un hombre correcto, un hombre sensato, un hombre que escucha, un hombre que orienta, un hombre que habla, o mujer también, un hombre piadoso, una mujer piadosa. Ese ejemplo debes de imitar. No lo debes de señalar como antiguos, no los debes de señalar como religiosos, sino todo lo contrario. Dios te está dando esa bendición en tu misma casa para seguir ese ejemplo. Y todo eso, hermano, tú lo vas a confirmar a través de lo que la misma escritura nos va a decir. Por lo tanto, debemos de ser hombres sensatos. No debemos de ser cristianos que se engañan a sí mismos, que no comprenden la palabra de Dios ni el significado de vivir en una vida correcta delante de Dios, sino todo lo contrario. Viven una vida espiritual en tibieza, viven una doble moral, viven en un doble ánimo. Cuando ellos son cristianos, cuando van a la iglesia, pero cuando salen de la iglesia, hermanos, tienen un comportamiento totalmente contrario, ya sea los padres o ya sea los hijos. Los hijos muchas veces no van a la iglesia, hermanos, por el ejemplo de los padres. Porque los padres en la casa son una cosa y en la iglesia aparentan ser otra cosa. Entonces, esta exhortación es para los padres. El ejemplo que usted dé en su hogar, hermanos, está sembrando para que sus hijos sean atraídos a través de su testimonio, sin hablar, su conducta, su pensamiento y su proceder. ¿Cómo trata usted a su esposo? ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Cómo les habla usted a sus hijos? Todo eso, hermanos,
va a ser un medio para que los hijos también sientan esa necesidad, porque si ven que los padres están cambiando a través de leer la escritura, de orar y de congregarse, ellos también lo van a querer hacer. Pero vayamos a lo que dice la Biblia acerca del hombre que vive en tibieza y que tiene un doble ánimo. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y el versículo número 8, la escritura lo dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra de Dios, hermanos, lo dice muy claramente. La inconsistencia. ¿En qué? En todos los caminos. ¿Cuáles caminos? Los de pensamiento, los de actuación, los de acción, los de obras, todos esos pensamientos. Pero en algunos casos, los padres generalmente no sospechan, hermanos, lo que sus hijos practican o participan. ¿Por qué? Porque viven una vida doble, ocultando su vida pecaminosa. Pero el Señor Jesús, hermanos, alertó a sus discípulos en cuanto a esta situación. La misma palabra de Dios, hermanos, nos está ministrando y nos dice qué actitud se debe de cambiar. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 10 y el versículo número 26, la escritura dice: así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Recordemos, hermanos, que los discípulos tenían la persecución por parte de los fariseos. Es cuando Cristo les da estas palabras, dice: así que no les temáis. Es decir, un hombre que está cimentado, que conoce de su fe, que confía en la palabra de Dios y confía en el Señor, y que tiene el Espíritu Santo, no tiene temor. ¿Por qué? Porque todo lo encubierto, hermanos, que no haya de ser manifestado, y todo lo oculto, hermanos, va a llegar un momento en que se sepa. Entonces, la misma palabra de Dios nos indica cuál debe ser el proceder de los hijos en su conducta. Y esta es una alerta. Cuando nosotros notamos cambios en el proceder, en el pensar, en la manera de comportarse, en la manera de responder de los hijos, es porque ellos ocultan algo. O sea, los padres en su experiencia, pero también en el interés que ellos tienen por sus hijos, se dan cuenta cómo visten, cómo hablan, con quién platican, quiénes son sus amistades, qué es lo que hacen, si acaso caen en lo que la moda trae. Todo ese tipo de actitudes, hermanos, nos alertan para que nosotros estemos apercibidos Amén. de cómo ellos deben de estar, de qué ejemplo ellos deben de tomar. Entonces, los padres tenemos ahí una responsabilidad. Amén. Para estar confiando que si Cristo está con nosotros, nos va a dar esa autoridad para poder hablar y para poder corregir en un momento determinado. Amén. La misma palabra de Dios dice que los padres son atalayas, que están cuidando el peligro en el cual el hijo está, hermano. Él ve al enemigo venir. Desde el momento que tu hijo manifiesta, hermanos, actitudes que tú no las has enseñado, que tú no les has dicho cómo son, y ellos ya lo muestran, hermano, es porque la información que están recibiendo es de afuera, no es de la casa. O posiblemente si el padre, la madre, dentro de su corazón, ellos tienen cosas reservadas que son pecado, hermano, eso también es transmitido en los hijos. Por eso, hermano, pidamos a Dios que cada actitud que se tiene en las señoritas, en los niños, hace un momento se mencionaba, ellos salen de la iglesia, ellos crecieron en el camino de Dios, ellos crecieron desde pequeñitos, ya no quieren saber nada. ¿Por qué? ¿Qué oyeron en la casa? ¿Qué vieron? ¿Qué comentan, hermano, los padres de la iglesia? ¿Qué comentas tú cuando vas a la iglesia y llegas a la casa a murmurar, a ver una crítica? El niño está pequeño, el niño está oyendo, y más si ese padre, esa madre, siente que le están lastimando a sus padres, no quieren saber nada. Entonces hay que cuidar las palabras.
porque Dios va a tomar en cuenta, hermano. Si ese niño se aparta, es por la boca de aquella murmuración que hubo en la casa. Pidamos a Dios, hermano, que estemos cuidando, porque Dios manifiesta que el Padre es el centinela. Si Jehová no edifica esa casa, en vano trabajas, hermano, en vano haces tu parte humana, en vano. Si Cristo no muere en esa casa, hermano, de nada sirve que tú te esfuerces, hagas humanamente las cosas, porque lo que hace en la humanidad, hermano, eso no va a perdurar, pero lo que hace en la palabra va a permanecer en ese corazón. Y su palabra que se sembró cuando era pequeño ese niño, Dios promete que no volverá a él vacía, la va a hacer germinar, producir por su buena voluntad. Entonces, querido hermano, esa edificar en la casa, estar pendientes de los hijos. Hay edades, hermano, que son peligrosas. Hay edades en las cuales el niño quiere saber mucho. ¿Dónde están cogiendo información? En las páginas de internet. Y si tienen claves, si tienen acceso, hermanos, a donde nada más él tiene su clave y tú no puedes ni siquiera. No, hermano, no. Hay que pedir a Dios sabiduría y pedirle a Dios que ese corazón esté abierto y que la confianza no la tenga en el internet, no la tenga en la tecnología, la tenga en el corazón del Padre. Pidamos sabiduría, hermanos, para que cuidemos la juventud y a los niños más pequeños que también por ahí van, chiquitos, ya te ganan a ti cómo manejar todo aquello que está por el internet. Cuidemos, hermano. Amén. Entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos va mostrando, nos va abriendo nuestro entendimiento, pero sobre todo, hermanos, que ponga en nuestro corazón el deseo de no guardar secretos. Por eso el tema de esta mañana, de este día, se llama así, lo hemos titulado Los secretos del corazón, porque se esconden, se guardan, se ocultan, y todo eso lo hemos leído por la palabra, que no nos engañemos a nosotros mismos. Vamos a dar un ejemplo bíblico, hermanos, a través de la oración de una sierva de Dios, de Ana. Ana era acosada de una manera verbal por Penina, porque Ana era estéril. Y Penina le manifestaba un espíritu de soberbia, de desprecio, de altanería. Y ella, hermano, no respondía con la misma medida. Ana se refugiaba en la oración. Y en la oración ella le decía a Dios cuál era su situación. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, los padres. Cuando nosotros hablamos a nuestros hijos, les ministramos, les hacemos ver las cosas. Por la experiencia que Dios nos ha dado dentro del cristianismo, los podemos llevar con ejemplos bíblicos, como lo estamos viendo el día de hoy, y les podemos aconsejar qué es lo que les conviene. Pero sin en cambio, ellos no acceden. Están en una rebeldía que ellos no asimilan lo que se les está diciendo. Bueno, en ese caso, ¿qué debemos de hacer? En ese caso debemos de hacer como Ana hizo, recurrir a Dios. Y vamos a leerlo. Aquí en 1 Samuel, en el capítulo número 2 y el versículo número 3, la escritura lo dice. Hablando Ana en su oración, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, refiriéndose a lo que Penina le hacía a ella. Dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. O sea, Ana estaba confiada de que el que iba a tomar juicio de la actitud de Penina era el mismo Señor. Por eso dice, él toca el pesar, a él le toca el pesar de las acciones. Nosotros no debemos de juzgar ni debemos de corresponder en la misma medida. Nosotros debemos de recurrir a la oración. En este tipo de actitud, hermanos, al primero que ofendemos es a Dios. Cuando nosotros confrontamos a aquel que nos ofende y actuamos de la misma manera. Me ofendes, te ofendo. Me hablas mal, te hablo mal. Esa no es la actitud cristiana. Cristo no actuaba así. Aquí en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y el versículo número 13, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice Jehová. Y todavía decís, ¿qué hemos hablado contra ti?
Fíjense lo que es tener un espíritu de hipocresía, un espíritu de orgullo, un espíritu soberbio, que aun y cuando el hombre, la mujer, el joven, la señorita, sepan que están pecando, todavía preguntan que cuál ha sido su pecado. Su mente, hermano, está cauterizada por la falta, por el pecado. No quieren cambiar. Están fascinados con lo que el mundo les ofrece. Viven una vida doble. Es lo que comentábamos hace un rato. Pero sin en cambio, hermanos, el profeta luego nos señala cuál debe de ser la actitud que nosotros debemos de manifestar. Aquí mismo, en el siguiente versículo, Malaquías 13:14, la Escritura dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Fíjense qué actitud contraria a Dios. Ellos dicen, bueno, ¿para qué voy a servir a Dios? ¿Para qué me voy a comportar con Dios? Dice, ¿qué va a aprovechar de que yo obedezca su palabra? Así lo dice la Escritura. Malaquías 3:14, habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Por eso los hijos no van a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué obedezco su ley? ¿Para qué sigo sus caminos? Si estoy viviendo en una vida placentera. Ellos dicen, por demás es servir a Dios, es decir, están complacidos y fascinados por vivir bajo las normas del mundo. Dice, ¿qué aprovechará que guardemos su ley? Una mente reprobada, hermanos, ve los mandamientos de Dios como algo prohibitivo. Ellos dicen, yo no guardo los mandamientos de Dios porque me prohíben. Yo no leo la Biblia porque a cada rato me prohíbe cosas que yo quiero hacer. Pero sin en cambio la palabra de Dios, hermanos, no nos prohíbe. La palabra de Dios nos muestra y nos dice lo que no debemos hacer porque, porque va a traer consecuencias. Entonces la palabra de Dios es como un espejo donde se manifiesta cuál es nuestra verdadera vida. Y en esta situación, hermanos, ponen todos los impíos, ponen ahí toda su confianza, porque saben que el vivir una vida en riqueza, en placer, en vicios, así ya están ellos viviendo su vida normal. Ujú. Entonces, en el discurso de Job, hermano, nos presenta la realidad que algunas veces los malvados prosperan abundantemente, porque los hijos se fijan también en esos. Esa gente que es impía prospera. Todo lo que hace prospera. Tienen riquezas, tienen lujos. Y yo que soy cristiano ando sufriendo. Bueno, la misma palabra de Dios, hermano, nos va a convencer de ese tipo de actitudes. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 21, vamos a leer 4 versículos. El versículo 7 dice, porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas. Sus casas están libres de temor y no hay azote de Dios sobre ellos. Sus pequeños salen como manada y sus hijos van danzando. Toman el pandero y el arpa y se regocijan al son de la flauta. Este tipo de actitudes, hermanos, es de gente impía que no conoce de Dios, pero que sin en cambio prosperan. Y usted va a decir, bueno, ¿y por qué? Para esto, hermanos, nosotros es una pregunta que tiene un sentido. Bueno, porque ellos que son impíos, que no obedecen a Dios, que no lo conocen, ¿por qué viven de esa manera? O sea, es una palabra con un sentido común. Sin embargo, nos muestra que la falta de conocimiento de Dios, Él desea que nosotros como cristianos también prosperemos, que prosperemos en nuestra vida cotidiana, pero principalmente que crezcamos y que prosperemos en nuestra vida espiritual. Amén. O sea, Dios no desea ver a sus hijos, hermanos, en carencias. Amén. Dios no los desea ver en necesidades. Pero sin en cambio, hermanos, algunas veces nos tenemos que esforzar por vivir una vida medianamente bien, pero porque Dios está trabajando en nosotros. Porque a través de esas situaciones, hermanos, nosotros nos acercamos más a Dios. Amén. El que tiene riquezas, fama, dinero, placer, están muy alejados de Dios. Tienen una vida hueca delante de Dios. Tendrán todo en este mundo,
cosas materiales y demás, pero ¿cómo está su vida espiritual? Sin en cambio a usted y a mí que vivimos el día al día, hermanos, estamos llenos de la plenitud, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y luchamos y nos esforzamos, sudamos en nuestro trabajo, hermanos, pero ¿saben qué? Estamos edificando para el banco del cielo. Amén. Estamos edificando para las moradas celestiales, que esas son eternas. Entonces, Amén. la lección que nos da la palabra de Dios, hermanos, nos da respuestas a las preguntas que nos pueden hacer, pero también pone en nosotros, hermanos, esa hambre y sed de la justicia de Cristo. Amén. Para esos jóvenes que están con esas ansias, con ese anhelo, Cristo, hermanos, no vino a amputar nada. Cristo no es un Dios de prohibiciones. Cristo, hermanos, es un Dios de libertad. Él nos compró, hermanos, con un precio sagrado. ¿Para qué? Para hacerte libre. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos, hermanos, esclavos del pecado. Y nos da libertad. Muchas veces el joven, la señorita piensa, el cristiano es andar con la Biblia bajo el brazo. Es andar con una cara de aburrido. Es andar muy triste, muy aburrido. No, hermano. El ser cristiano es andar con Cristo a donde tú vayas. El ser cristiano es llevar a Cristo a tu escuela. El ser cristiano es llevar a Cristo en tu profesión. Que Él vaya contigo. Y con Cristo lo vas a hacer todo. Él desea que tú prosperes. Él desea que te prepares, que seas un profesionista, que seas una persona preparada, una persona que lleve este mensaje con amor, con limpieza de corazón. Cristo ama a la juventud. Y Dios vino a dar libertad, hermano querido. Dios no es ese Dios aburrido que todo te prohíbe, que todo es malo, que todo es... No, hermano. El Señor nos dio todo y desea a ti, joven, a ti, señorita, si has caído en pecado, si hay pecados secretos que ni tus padres saben y tú piensas, nadie va a saber lo que yo hice, nadie va a saber lo que yo practico, nadie va a... Dios lo ve todo. Dios lo ve tarde o temprano, todo es descubierto. Y qué vergüenza, hermano, que si ahorita estás pasando eso, habla con Dios. Dile el motivo. Dile lo que pasó. Él está ahí atento. Él no juzga como juzga la gente. Su justicia es divina. Y su perdón no lo podemos, hermano, no podemos comprender ese amor de Dios y ese perdón de Dios. Acércate. Y también a los padres. Porque todo lo que se manifiesta de los hijos es porque uno los ha enseñado. Ahí lo vemos en el caso de Ana y de Penina. Esa mujer Penina, una mujer envidiosa, una mujer que señalaba, oprimía a Ana. Y eso lo hereden los hijos. Los hijos se llegan a comportar como la madre se comporta, con un rechazo, con un espíritu de hostilidad, con un espíritu de desprecio, porque lo aprenden ya sea de la madre o del padre. Pidamos a Dios, hermano, que Dios edifique en este día la familia y que todo consejo no es palabra de humano, es palabra de Dios, caer en tierra fértil. Así es, entonces, hermano, estábamos comentando acerca de cómo Dios prospera a los impíos, porque lo hemos leído en el libro de Job, pero también Dios prospera a sus hijos. Si usted es un hombre, una mujer, que Dios le ha prosperado, que vive usted una vida cómoda, pero también tiene usted en su corazón a Cristo, usted es un hombre bondadoso, es un hombre en el que debe de sembrar para la obra de Dios. Y Dios le va a multiplicar sus recursos. Afortunadamente, bueno, no afortunadamente, sino por la gracia de Dios, hermanos, hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que tienen ese corazón. Dios les prospera en su negocio, en su oficio, en su profesión, y son hombres comprometidos con la obra de Dios. Y damos gracias a Dios, porque así como hablamos de unos, hermanos, tenemos que hablar de los otros. Pero también debemos de tener cuidado, hermanos, de que no hagamos de las riquezas un ídolo. Y esto la misma palabra de Dios
lo dice. Aquí en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, y el versículo número 10, la palabra de Dios dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con mucho dolor. No hay nada más que comentar porque ya lo hemos dicho, hermano. No caigamos en ese tipo de situaciones. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos muestra. Y vamos a regresar al caso de Job. En la primera parte del capítulo 21 veíamos cómo ahí se manifestaba la prosperidad del impío. Pero en esta segunda parte, hermanos, vamos a ver cuáles son algunas consecuencias y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. Aquí en Job capítulo 21 y el versículo 14 y 15, la palabra de Dios nos dice, dicen pues a Dios, ¿quiénes? Los impíos prosperados, apártate de nosotros, pues no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Y saben por qué piensan así, hermanos? Mucha gente piensa así porque sus ganancias son deshonestas, porque sus riquezas las hacen a través de oprimir a la gente pobre. Por eso se manifiesta de esta manera, no queremos el conocimiento de tus caminos, porque ellos saben que si se vuelven a los caminos de Dios, ese negocio se les va a caer, sus riquezas van a disminuir. Y el versículo 15 sigue diciendo, dice, ¿quién es el Todopoderoso? ¿De qué palabras, hermanos, que nos hacen estremecer? Dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Usted conoce alguna persona que piensa de esta manera? Lamentablemente sí, y hay mucha gente. Hace rato hablábamos de los hombres afamados por algún arte o por algún deporte. Desafortunadamente, nuestras mismas autoridades, hermanos, piensan de esta manera, que porque tienen el poder, la autoridad y la riqueza, hermanos, se apartan de los caminos de Dios. Ellos dicen, ¿por qué vamos a servir a Dios? ¿O qué nos va a aprovechar que nos acerquemos a Él en oración? Se sienten autosuficientes. El orgullo, la riqueza, mal empleadas, hermanos, nos hacen alejarnos de Dios. Sin en cambio, la misma palabra de Dios nos hace ver esta misma condición, pero nos da la oportunidad de reformarnos y de cambiar ante Dios y ante el prójimo. Aquí en el libro de Ezequiel, en el libro de Job, perdón, en el versículo 17, 21 y 25, la palabra de Dios nos dice, o cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores. Porque qué deleite tendrá el de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. O sea que las riquezas terrenales, hermanos, no se las va a usted poder llevar al cielo. Por eso nosotros, en nuestra condición de vivir día al día, hermanos, estamos sembrando para la riqueza celestial. No caigamos en esta situación del impío que prospera, porque la palabra de Dios lo hemos leído, que ellos pasarán al descanso sin haber comido jamás a gusto. Tendrán riqueza, pero viven una vida de amargura. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos va enseñando y nos va mostrando. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierta de sus malos caminos. Y haciendo una pequeña síntesis, hermanos, de lo que hemos visto el día de hoy a través de su palabra de Dios, que estuvimos hablando acerca de los secretos ocultos o de los secretos del corazón, reformemos nuestra vida, pidamos al Señor que traiga un reavivamiento en nuestra vida espiritual y que ese mismo reavivamiento, hermanos, traiga una reforma para que podamos cambiar y ser hombres correctos, ser hombres padres y madres, ejemplos en nuestro hogar, que nuestros hijos, hermanos, estén educados bajo los caminos en la instrucción de Dios,
para que sean hombres de bien, no hombres de mal, y que si hay un pecado oculto, ya sea en los padres o sobre todo en los hijos, hermanos, la Amén. palabra de Dios nos enseña que Él nos está esperando con los brazos abiertos y es hora de que nos arrepintamos y de que nos convirtamos verdaderamente a Él y de que mantengamos un espíritu como el espíritu de Cristo. Amén. Vamos a hacer, hermanos, una oración de consagración para que lo que hemos leído quede sembrado en nuestro corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Humildemente postrados ante tu presencia, rogamos, amado Dios, que todo lo que se ha dicho para el hogar, para la familia, que como padres sepamos entender y comprender tu voz, tus mandatos y tus principios. Rogamos humildemente, Padre, por el culto familiar, oramos por los padres, oramos, Señor, por cada uno de nuestros hijos, pedimos por los nietos, por los más pequeños. Oramos, Padre Celestial, para que tu palabra, que es viva y es eficaz, caiga en tierra fértil. Da gracias, Señor, en esta oración y ruego que ese mensaje que llevaste, esos secretos del corazón, sean descubiertos en perdón y en arrepentimiento. Te rogamos humildemente que des gracia, Señor mío, que des gracia en esta oración. Suplico humildemente, Padre amado, que tu palabra, Señor, transforme las vidas, cambie actitudes y que tú perdones la falta de aquel que se ha arrepentido genuinamente. Rogamos que tu favor y tu misericordia cada día, Señor mío, cada día se muestre en el hogar. Bendice el culto familiar, bendice la familia. Da gracia, Padre, a los padres, da gracia a las madres. Que tu Santo Espíritu dé sabiduría, entendimiento, para que esa palabra viva, esa palabra eficaz caiga en tierra fértil. Bendice, Señor mío, la familia y el hogar, y suplicamos, amado Dios, que tu favor se derrame en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor y que Dios bendiga abundantemente tu matrimonio, tus hijos y tu familia. Bendiciones, amén.